Sí, hola, buenos días a todos, gracias por asistir. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez, pertenezco al departamento técnico de Fuji España y hoy, tal como ha comentado Sergio, vamos a hablar un poquito sobre las herramientas que tiene nuestro variador, el LM2A, para trabajar en motor en lazo cerrado, ¿no? Tanto para motor de imanes permanentes como para motor de inducción. Hablaremos sobre el perfil de velocidad y lo que son las ganancias, cómo influyen las ganancias de velocidad en el ajuste. Hablaremos sobre el control del rollback. El rollback es el movimiento inicial que se realiza en el variador, cómo compensarlo. Hablaremos de la función del backlash. Es una función que, tal como ha dicho Sergio, es una función nueva que incorpora el LM2A y nos ayudará a ganar más confort porque reducimos acústicamente, se nota, y se nota también a nivel de sensaciones en cabina, como la cosa es un pelín más suave. Hablaremos de cómo el variador discrimina y cómo trabaja con diferentes modos de velocidad y dónde afectan las ganancias a alta velocidad, a baja velocidad. Veremos algún ajuste de alguna instalación y al final haremos un pequeño resumen con los parámetros más importantes. Lo dicho, al final de la sesión, que durará más o menos unos 30 minutos aproximadamente, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que cualquier cosa lo comentaremos al final. Bueno, pues simplemente, ya supongo que alguno de vosotros ya lo conoceréis, nuestro variador que tenemos para elevación es el LM2A, es este que veis aquí en la imagen. El LM2 viene predecido por el LM1, variador que estuvo cerca en el mercado cerca de 10 años y ahora ya actualmente está sustituyéndolo el LM2. Es un variador exclusivo para trabajar en elevación, incorpora gran parte de las funciones que puedas utilizar todas que puedas necesitar en un ascensor. Y aquí vamos a centrarnos en cómo el variador trabaja cuando trabaja en lazo cerrado, ¿no? Entonces, básicamente, hay como tres zonas que ahora hablaremos. Y tenemos la zona de arranque, ¿no? Que es el starting, que vemos aquí abajo. Tenemos la zona de viaje y tenemos la zona de paro. Veremos cómo el variador discrimina en función del momento en el que se encuentre y utiliza unas ganancias o utiliza otras ganancias. Vale. En esta gráfica, o en este dibujo, lo que podéis ver es el perfil de velocidad y cómo lo discrimina el variador a la hora de trabajar. El variador realmente divide las ganancias de velocidad, lo divide en tres grandes zonas. Primero lo divide en las ganancias a velocidad cero, ¿no? Lo que nosotros llamamos el control de rollback, que es esta zona inicial en la que tú le das orden de marcha al variador, habilitas el variador, tienes la señal de enable, y le das orden de marcha, ¿no? Forward o reverse, ¿no? El variador stand run. Aquí, para simplificarlo, se han quitado la selección de velocidades, pero simplemente en el momento que el variador está habilitado y tiene orden de marcha, el variador lo que realiza es lo que se llama un control a velocidad cero. Y para ajustar el confort durante el control a velocidad cero, pues tenemos unas ganancias en concreto. En el momento en que el variador arranca y empieza a hacer el perfil de velocidad y empieza a acelerar, pues esta primera zona que estamos viendo aquí es lo que nosotros llamamos las ganancias de baja velocidad. A partir de la baja velocidad, el variador tiene también ganancias de alta velocidad. ¿Cuál es la idea? La idea es que en función de donde nosotros tengamos unas pequeñas vibraciones o donde queramos ajustar un pelín más el confort, nosotros tenemos tres tipos de ganancias distintas. ¿Cómo discrimina el variador qué es alta velocidad y qué es baja velocidad? A través de los parámetros L41 y el L40. Toda velocidad que esté por debajo de L40 se considera baja velocidad. ¿Cuál es la idea? La idea es que baja velocidad, yo utilice las ganancias de baja velocidad pues para hacer el ajuste aquí, sobre todo a velocidad lenta, que es uno de los puntos donde se requiere más confort.
También que la baja velocidad me quede, por decirlo así, dentro de la velocidad de inspección, porque así yo juego con ese juego de ganancias. Y el L41, pues para la alta velocidad. ¿Y la alta velocidad qué es? Pues velocidad nominal. Por lo tanto, lo dicho, tenemos 3 juegos. Tenemos el juego de ganancias a velocidad cero, el juego de ganancias a velocidad baja y el juego de ganancias a velocidad alta. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de ajuste tanto para motor de imanes permanentes como para motor de inducción. Lo dicho, el variador no sabe lo que es alta velocidad y lo que es baja velocidad, eso lo tenemos que decir nosotros. Entonces, si nosotros tenemos velocidad y nosotros tenemos nuestra velocidad de inspección, perdonadme, la velocidad lenta, la de nivelación, la tenemos en 6 RPM, pues lo lógico sería que de 10 RPM hacia abajo, que sería este punto de aquí, trabajáramos con las ganancias de baja velocidad. Y a partir de 15 RPM hacia arriba, trabajáramos con las ganancias de alta velocidad. Si esto lo trasladamos a un motor de inducción, en lazo cerrado, generalmente los motores de inducción son de 4 polos, son 1500 RPM, pues lo dicho, la velocidad lenta se acostumbra a ajustar más o menos a unos 5 hercios. ¿Y cuál es la idea? Pues de 10 hercios hacia abajo trabajo con baja velocidad y de 15 hercios hacia arriba trabajo con ganancias de alta velocidad. Lo dicho, esto simplemente, el L40 y el 41 es una manera de discriminar con qué ganancias vamos a trabajar en cada momento. Empezamos por primero de todos, el ajuste del control a velocidad cero o la función de rollback. La función de rollback es lo que se llama, lo que conocemos como cuando se descuelga, ¿no?, la cabina. En el momento que nosotros le damos orden de marcha al variador, el variador está habilitado, lo primero que él hace es meter contactores. Ahora como tenemos ya función sin contactores, pero da lo mismo. Ese sería el ejemplo clásico, ¿no?, por decirlo así. Lo primero que haría el variador sería meter contactores, empieza a circular corriente entre variador y motor, el variador empieza a controlar el motor y automáticamente abre freno. En el momento en que el variador abre freno, el objetivo de ese momento es que el variador tiene que ser capaz de controlar esa cabina que está suspendida. O sea, no hay ningún elemento mecánico que la esté frenando. Entonces, durante esos momentos iniciales en que el freno ha acabado de abrirse, el variador tiene que reaccionar lo más rápido posible para controlar que esa cabina no se mueva. Pues en función de dónde tenga la carga, pues la cabina querrá subir o querrá bajar, ¿no? Si nosotros esa corrección que de esos momentos iniciales la hacemos muy blanda, ¿no?, es lo que habitualmente se llama como que es el rollback, que es el descolgamiento. Nosotros notamos que en el momento en que se abre el freno, pues la cabina se descuelga un poco, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para poder atacar a ese problema, o para conseguir más confort y que la sensación que cuando abramos freno, que la cabina no se mueva, eso lo ajustamos con las funciones del control de rollback, que nosotros llamamos. Entonces, aquí intervienen varios parámetros. Vamos a hacer una pequeña explicación. El primer parámetro que empieza a trabajar es el parámetro F24. El parámetro F24, después lo veremos un poquito más a fondo, pero el F24 es el tiempo a velocidad cero. Yo en el momento en que le doy orden de marcha al variador, la maniobra le dice ponte en run, sube o baja, forward o reverse, y vete pues a la velocidad nominal, a 60 RPM, a 1500 RPM, lo que fuera, da lo mismo. La maniobra no le dice estate un segundo parado y después arranca. La maniobra automáticamente lo que le dice es orden de marcha y vete a nominal. Es el propio variador el que genera un retraso antes de iniciar el propio movimiento para conseguir que esa cabina no se mueva, y ese es el objetivo, que la cabina no se mueva y cuando él inicie el perfil de velocidad sea un movimiento suave. Entonces, el primer parámetro es el parámetro F24, que es el tiempo a velocidad cero. Después lo veremos más adelante, pero ese parámetro más o menos se viene ajustando sobre un segundo, más o menos. Y más parámetros. El parámetro L65. El parámetro L65 es el parámetro que activa o desactiva el control a velocidad cero.
Está separado del F24, pero da lo mismo. F24 es el tiempo a velocidad cero y el E65 es el parámetro que activa o desactiva el control a velocidad cero. Ahora con el LM2, todos estos parámetros, no lo he dicho, pero todo esto es exactamente lo mismo para el LM1, porque venimos del LM1. En el LM2 tenemos una nueva funcionalidad que es el L65 en 2, que lo que estamos haciendo, estamos habilitando la corrección del backlash, que lo veremos un pelín más adelante. Por lo tanto, el L65 deshabilitamos a 0, a 1 lo estamos habilitando y si lo ponemos en 2, estamos activando la función de backlash. Más parámetros. Parámetro L66. El L66 es el tiempo que va a durar la corrección de rollback. Me explico. Estos dos parámetros, F24 y L66, parece que hagan lo mismo, pero no. El parámetro que manda es el parámetro F24. Este va a ser el tiempo que va a estar el ascensor, o mejor dicho, el variador, aplicando el control a velocidad cero. Y el L66 es el tiempo máximo que duraría. Entonces, para simplificarlo, este parámetro L66, la idea es que lo pongáis en 2 segundos y nos olvidamos de él, porque ese es el tiempo máximo que va a durar la corrección de rollback. Después, con el F24 podremos jugar entre 0 segundos y 2 segundos, para entendernos. Por lo tanto, L66 es el tiempo que va a durar, pero lo dejamos en 2 segundos, es el tiempo y ya está, y nos olvidamos de este parámetro. El parámetro L68, aquí entramos en lo que son las ganancias. El L68 es la ganancia proporcional del lazo de velocidad. Un poquito más adelante veremos un ejemplo de ajuste. Básicamente, este parámetro lo que hace es dar una respuesta proporcional al error que tiene en el primer momento. L69, bueno, no lo he dicho, pero bueno, el L68 se viene ajustando entre valores entre 1, por decirlo así, 1.0 y 2.5. Más o menos son valores habituales para motor PMSM, para motor de imanes permanentes. Cuando hablamos de motor de inducción, lo veremos más adelante, las ganancias simplemente cambian. ¿Qué significa eso? Significa que la ganancia de velocidad, las ganancias realmente son función del motor que nosotros controlamos. No es que las ganancias de velocidad, el L68 tenga que estar ajustado en 2 para todos los motores. Hay motores que admiten ganancias de 2 y hace años ajustábamos motores de imanes permanentes, los ajustábamos a 6 y a 8 y funcionaban perfectamente. Y los motores actuales, de imanes permanentes, las ganancias que admiten son menores. Es así. Tenemos un rango, unos valores más bajos, pero bueno. El parámetro L69. El parámetro 69 es el tiempo integral del lazo de velocidad. El tiempo integral, nosotros este parámetro siempre consideramos prácticamente dejarlo fijo, dejarlo entre 3 milisegundos y 5 milisegundos y este parámetro prácticamente nos olvidamos de él. Este parámetro lo que hace es una reacción en función de la integral del error que está viendo en ese momento el variador. Entonces, si ajustamos un valor muy grande, pues estamos dando un valor muy grande, es un valor alto, por decirlo, 100 milisegundos, 200, 300 milisegundos, estamos haciendo una respuesta lenta. Si ajustamos un valor de 3 milisegundos, que es lo que nosotros más o menos recomendamos, estamos haciendo una respuesta rápida. Eso significa que ante cualquier error en el seguimiento de velocidad, pues el variador reaccionará mucho más rápido. Eso es el parámetro L68 y el parámetro L69. Ganancia proporcional y tiempo integral del lazo de velocidad. Y después tenemos parámetros L73 y L74. El L73 y el L74 es el lazo de posición del variador. El lazo de posición es un lazo que también nos ayuda a conseguir confort durante el control a velocidad cero. Y básicamente la ganancia proporcional del L73 la ajustamos en motor de imanes y esta ganancia suele estar ajustada en torno a 1 más o menos. Y la derivada de posición prácticamente, y el L74 es la derivada del control de posición. Esto prácticamente, bueno, nunca se ajusta, esto es así. Tenemos dos lazos, tenemos el lazo de velocidad y el lazo de posición, porque al final lo que interesa es tener herramientas. Necesitamos tener herramientas porque hay instalaciones de muchos tipos
Y es cierto que con el lazo de velocidad vamos a arreglar, esto es así, el 98% de las instalaciones, y hay un 2% de instalaciones que el lazo de posición nos va a ayudar. En instalaciones tenéis que pensar que esto al final también es función de la mecánica que os encontréis. No es lo mismo que os encontréis un chasis mochila que esté enganchado, por decirlo así, que os encontréis un tiro centrado con que vaya muy suelto, que vaya muy ligero, que no esté nada agarrado y por lo tanto es mucho más reactivo en el momento en que abras freno, ¿no? Entonces, al final, el 73 y el 74 se ajustan, pero realmente la gran mayoría de instalaciones con el L68 y el L69 lo tenemos más o menos resuelto. El L75, este parámetro prácticamente no lo tocamos. Y el L76, lo hablaremos un poquito más adelante, es la regulación del lazo de corriente para velocidad cero. Y esto lo explicaré un pelín más adelante. Vale. Pues aquí lo que tenéis más o menos es un ejemplo típico de ajuste tanto para motor de imanes permanentes como para motor de inducción, ¿no? Entonces, pues está claro, el 65 a 1, porque lo que queremos es que el control de rollback esté activado. Si el control de rollback está desactivado, el variador lo que va a utilizar van a ser las ganancias de bajas vueltas, porque si os acordáis de esta gráfica, el variador va a trabajar con L40. Él, durante todo este tiempo, él trabajaría con L40, con las ganancias de L40. Pero durante el tiempo de corrección del L65 actúan estas ganancias. Por lo tanto, si L65 está a cero, pensad que trabajaremos con estas. ¿Por qué tenemos las ganancias a velocidad cero? Porque el control que nosotros necesitamos durante el control de rollback, necesitamos un control mucho más rápido para evitar cualquier movimiento dentro de la cabina. Y el control que nosotros necesitamos cuando el ascensor ya está lanzado y va en velocidad nominal, en velocidad lenta, es un control mucho más suave y lo que nos interesa es eliminar pues, pequeñas vibraciones o efectos yo-yos, cosas por el estilo. Por eso tenemos discriminadas estas ganancias. Y aquí lo dicho, el L66, pues siempre lo dejamos en 2.0, 2 segundos y nos olvidamos de él. La ganancia proporcional del lazo de velocidad, el L68. Pues mira, un valor habitual suele ser una ganancia de 2.0. Pero esto es función de la máquina, ya os lo digo, puede ser 2.0, puede ser 1.5, puede ser 1.0. Si nosotros, bueno, y acabo con esto. El L69 lo ponemos en 3 milisegundos y nos olvidamos. Lo que es importante es remarcar que no bajéis de 3 milisegundos, porque entonces estamos haciendo, bueno, nunca menor de 2 milisegundos, como indica aquí, pero si lo ponemos menor de 3, se convierte demasiado reactivo y a lo mejor lo que acaba sucediendo son una reacción demasiado rápida y a lo mejor nos provoca una pequeña oscilación. La ganancia del L73, la ganancia proporcional del lazo de posición, a 1.0 y nos olvidamos. La ganancia de la derivativa del lazo de posición, pues a 0 directamente, nos olvidamos. Y el F24, pues es un ajuste entre 0,5 y 2 segundos, como indica aquí. Habitualmente, yo esto lo suelo dejar 0,8, 1 segundo. Pensad que el lazo, la ganancia de control de rollback, si no le damos tiempo a que el freno abra, no vamos a ver ningún ajuste, no vamos a ver ninguna reacción. Un consejo a la hora de ajustar fino, ¿no?, el ascensor es que, por ejemplo, el F24 lo pongáis en 2 segundos. Entonces, yo tengo 2 segundos para observar cómo trabajan las ganancias de velocidad. El E68, el E69, el E73. Que yo noto que el ascensor sigue descolgándose un poquito, pues entonces cojo y aumento un poquito el L68. Que veo que a lo mejor tengo demasiada oscilación o pequeñas vibraciones muy rápidas, que significaría una ganancia demasiado rápida, una reacción demasiado rápida, pues a lo mejor tocaría el L73 y lo bajaría un poquito. La idea es que con el F24 jugad, pero después, una vez que más o menos tengas el control de rollback sea aceptable, pues simplemente lo vuelves a colocar en torno a 1 segundo y ya está.
Para las ganancias del motor de inducción, si os fijáis, pasamos de ganancia de 2, la proporcional, pasamos a ganancias de 10. El tiempo integral, generalmente cuando nosotros tenemos un motor de inducción, aunque en el mercado existen, la gran mayoría de motores de inducción que os vais a encontrar son motores de inducción con reductor. Entonces, al tener un reductor, ahí entre comillas, pues la cosa se simplifica, el ajuste no es tan crítico porque no tenemos esa reacción inmediata de la cabina. O sea, el eje del motor no se ve afectado directamente, igual que cuando no tenemos reductor, porque cualquier movimiento de cabina o cualquier movimiento de eje en un motor de imanes permanentes sin reductor, pues eso se ve reflejado, ¿no? En un motor de inducción, como generalmente tenemos un reductor en medio, pues esto nos ayuda, esa es la realidad. Existen, que lo sepáis y todos algunos los conoceréis ya, que hay motores de inducción sin reductor. Pero vamos, con estas ganancias también es más que suficiente. Aquí tenemos un pequeño paso a paso, ¿no?, de cómo sería el procedimiento, ¿no?, para ver si realmente consigo solucionar el tema del rollback, ¿no? Generalmente, pues lo digo, yo ajustaría el F24 en torno a 1,5 o 2 segundos, que ya veréis que cuando le deis orden de marcha va a meter contactores, va a abrir freno y el ascensor se va a estar quieto durante 2 segundos. 2 segundos es mucho y eso ya lo cambiaré después. Yo lo que quiero es corregir el efecto del rollback. Y una vez que tenga, por ejemplo, el F24 en 2 segundos, pues aumento o disminuyo el L68, a ver el resultado, a ver si lo mejoro, si lo empeoro, a ver qué es lo que sucede. El ajuste del L73, pues lo que pone aquí, si tengo ¿cuál es la idea? Si las ganancias son blandas, por decirlo así, si tengo una regulación muy suave, lo que yo voy a tener es un efecto, vamos a decirlo así, yo-yo. Yo voy a ver cómo la cabina se descuelga y después reacciona, pero la cabina ya se ha descolgado. Si yo tengo una reacción, si yo tengo unas ganancias muy agresivas, unas ganancias fuertes, lo que voy a ver es como, tal como abre freno y el variador empieza a controlar el motor, voy a tener un golpe quizás en cabina, porque realmente yo voy a notar un golpe a la hora de magnetizar, por decirlo así. Magnetizar no es la palabra. A la hora de controlar el motor, voy a notar que el motor está muy rígido, incluso llegan a haber oscilaciones a velocidad cero. Eso sucede cuando las ganancias son muy altas. Por ejemplo, si yo cogiera el L68, lo pusiera, por ejemplo, estoy hablando de motor de imanes permanentes, ¿eh? Si yo lo pongo en 5.0, pues a lo mejor noto que durante el control a velocidad cero el ascensor vibra. O si yo cojo el L73 y en vez de 1.0 lo ajusto en 2.0. Entonces, al final siempre es un equilibrio, ¿eh? Yo necesito que haya un confort y que la cabina se mueva lo mínimo posible. Las ganancias, después lo hablaremos, sobre todo en motor de inducción, bueno, es que es donde afecta, el motor de imanes permanentes, perdón, afecta en el comportamiento del L05. Entonces, si ya estéis acostumbrados a trabajar con nuestros valladores, sabréis que si yo aumento mucho las ganancias a velocidad cero o las ganancias de velocidad del perfil, y tengo un L05 muy bajo, hay veces que lo que sucede es que la máquina hace ruido. Yo escucho un ronquido en la máquina. Ese efecto lo solucionamos con el parámetro L05. L05 y el L76, ahora lo explicaré. Pues eso serían los dos efectos de ganancias altas. Os podéis encontrar con ronquidos en motor de imanes permanentes y os podéis encontrar con reacciones demasiado bruscas y vibraciones, una vibración rápida dentro de cabina. Y el efecto contrario, las ganancias bajas, lo que os vais a encontrar va a ser efecto yo-yo. Se va a descolgar la cabina y se quedará quieta, pero ya nos habremos movido unos centímetros. Vale. El efecto de la compensación de backlash. El efecto de backlash, esto no son en todos los frenos, pero lo que sucede es que cuando el variador, mejor dicho, cuando se le retira la orden de freno, del contactor de freno, y el freno se cierra, mecánicamente el freno queda encallado, por decirlo así, con el eje con el rotor del motor,
Y dicho de otra manera, el freno y el rotor quedan ahí encajados mecánicamente. Entonces, hay una manera, en el momento en que tú abres freno, imaginaros que tenemos dos dientes que están unidos, ¿no? En el momento en que tú abres freno, si tú abres freno y simplemente haces un movimiento horizontal y separas el disco de freno del rotor, pues esos dientes que están en contacto, pues chirrían un poquito, hacen un poquito de ruido y también provocan un pequeño movimiento cuando lo liberan, ¿eh? Entonces, imaginaos, ¿qué es lo que hace el variador? El variador lo que hace es, con el efecto de backlash, lo que hace un control de posición y el variador memoriza la posición en la que cerró el freno y, por decirlo así, lo que hace es que mueve un poquito el eje del motor, abre freno, mueve un poquito el eje del motor para que esos dientes se desclaven y que cuando se abra el freno ese movimiento sea más limpio. Y eso lo hace el variador con el control de posición que integra. Entonces, ahora entraremos en parámetros. Eso lo que consigues es que, primero, eliminas ese ruido cuando abre el freno y, por lo tanto, también al eliminar el ruido mecánico, que es de la apertura de cuando se abren los dientes, también mecánicamente, al no haber ese rozamiento, es como que la apertura del freno es más silenciosa y el arranque del motor es como más suave. Entonces, eso no es para todos los frenos, pero para algún tipo de freno sí que os va a ayudar. Entonces, eso es ajustar el parámetro L65 en 2. Todo lo que hemos hablado anteriormente sigue activo, porque eso sigue siendo el control a velocidad cero que hasta ahora conocíamos. La novedad es que con el L65 en 2 tenemos el control a velocidad cero que teníamos hasta la fecha y tenemos el ajuste del backlash. Entonces, el ajuste del backlash básicamente son, el 65 tiene que estar en 2. Eso está claro, si no, no va a funcionarnos nunca. Esto solamente es válido si tenemos ganancia de posición. O sea, la ganancia de posición en el L73 tiene que ser diferente de 0. Ya fijáis, aquí ya decimos que la recomendación nuestra es que el L73 esté a un valor de 1, ¿no? Y solo es válido para instalaciones con encoder absoluto. Nosotros necesitamos un encoder que nos dé la posición absoluta en la que se encuentra y de esa manera nosotros podemos ejecutar lo que se llama el control de posición. La gran mayoría, bueno, la mayoría no, el 99.9 de motores de imanes permanentes van todos con encoder absoluto. Y el único parámetro nuevo que nos aparece es el parámetro L134. Este parámetro L134 se debe ajustar entre 0,2 y 0,4 segundos. Y ya está, simplemente. Nosotros poniendo el L65 en 2, asegurándonos que tenemos el L73 en 1.0 y que el L34 esté entre 0,2 y 0,4, ya hemos activado la corrección de backlash. Ya os digo, eso se nota, realmente es un punto de confort en el ascensor porque evitamos ese rozamiento cuando se abre el disco del freno contra el rotor del motor. Vale, control de velocidad en movimiento, ganancias. Vale, entonces hemos dicho que las ganancias el variador las discrimina en función de velocidades altas y velocidades bajas. Vale, ¿qué son las velocidades altas? Las velocidades altas es el parámetro L36 y el L37. Ganancia proporcional del lazo de velocidad, L36 y el L37, tiempo integral del lazo de velocidad. Hay que decir que el ajuste de ganancias en alta velocidad y en baja velocidad es menos crítico que el ajuste de control de rollback. Si os fijáis, solo tenemos 2 parámetros para ajustarlo y en el rollback teníamos 4. Eso es porque realmente los ajustes que necesitamos son menores, no tenemos tanta problemática en esos momentos. Entonces aquí tenemos un ejemplo tanto para motor de imanes permanentes como para motor de inducción. Pues el L36, la ganancia proporcional habitualmente entre 2,5, 2, 1,5, 1.0, más o menos. Esa suele ser la regulación para motor de imanes permanentes. Esto es función del motor, función de la instalación. El tiempo integral, el L37, en torno a 100 milisegundos. Y nos olvidamos de él.
Y el L38, la ganancia proporcional del lazo de velocidad a baja velocidad, pues eso, también en torno a 2,5, 2, 1,5, 1. No bajarlo de 1, si lo bajáis de 1,0, a lo mejor hay instalaciones que sí, es lo dicho, lo que podéis notar es ese efecto yo-yo. Yo tengo una regulación muy blanda, muy suave. Y el L39, la ganancia, el tiempo integral a bajas vueltas, pues con 100 milisegundos es más que suficiente. Para motor de imanes en lazo cerrado, pues fijaros, las ganancias están en 10. 100 milisegundos el L37, el L38 en 10.0 y el L39 en 100 milisegundos. Esto es un set básico de ganancias, tanto para motor de imanes como para motor de inducción en lazo cerrado. Más ganancias, este no nos lo había hablado. La ganancia del feed forward. La ganancia del feed forward es otra herramienta que tenemos y esta ganancia afecta solamente en los codos, por decirlo así. Los codos es cuando el variador está acelerando y hace esta curva en S que se llama para alcanzar la velocidad nominal. Esa curva interesa que sea lo más suave posible, por decirlo así. Entonces, con las ganancias de velocidad que hasta ahora sabíamos, el L38, 39, 36, 37, pues esas ganancias a lo mejor no son suficientes para justamente ese momento del perfil de velocidad. Entonces, lo que tenemos es la ganancia del L42, es la ganancia feed forward que se llama. Entonces, esa ganancia, lo dicho, afecta en estos puntos, justo cuando el variador va a haber un cambio de rampa, por decirlo así. En las aceleraciones y en las deceleraciones. ¿Cuál es el efecto? Sobre todo la que notaréis más es esta de aquí, es cuando pasamos de velocidad nominal a velocidad lenta. Este codo de aquí puede llegar a afectar en la ganancia en el confort, ¿no? Y lo que notaréis es como que notáis un bajón y después el variador recupera y sigue a velocidad lenta. Pues esto con la ganancia del L42 lo corregimos. El L42, pues bueno, aquí tenemos un ejemplo que se pone en 0,200, 0,300, 0,350, más o menos esos son los valores más o menos típicos para hacer la corrección en los codos. Lo dicho, es otra ganancia más para otro punto en concreto del perfil de velocidad. Al final, la idea es obtener el mayor confort posible, ¿no? Vale, y ahora vamos a explicaros un poquito por encima, porque llevamos ya un rato, son 36, las ganancias de velocidad, perdonadme, el lazo de corriente del variador. Esto es necesario, el ajuste, para el motor de imanes permanentes. Para el motor de inducción no tiene efecto. Entonces, el ajuste del lazo de velocidad es función de las características eléctricas, perdóname, el ajuste del lazo de corriente del parámetro, el L05 y el L76, es función de las características eléctricas del motor. Entonces, los motores de imanes permanentes tienen dos valores, que es lo que se llama la LD y la LQ. Hay fabricantes que estos valores ya los integran dentro de la placa de motor. Y estos dos valores son dos parámetros más que indican el tipo de motor con el que estamos trabajando. Entonces, el variador con estos dos valores, nosotros podemos llegar a calcular lo que se llama la ganancia del lazo de corriente, que es el parámetro L05. Esto también es válido para el LM1, para el LIF 1. La novedad es que en el LIF 2 tenemos un autotuning que también calcula el L05. Entonces, el L05 nosotros lo podemos obtenerlo de dos maneras, mediante esta formulita, este cálculo que veis aquí en pantalla. Necesitamos saber la LD y la LQ del motor. Lo he dicho, los fabricantes generalmente lo suelen suministrar. Y necesitamos saber la tensión nominal del motor y la corriente nominal del motor. Y con este cálculo ajustamos el parámetro L05. ¿Qué es lo que sucede? Igual que sucede en el lazo de velocidad, hay veces que el ajuste en el control a velocidad cero necesitamos un ajuste distinto respecto al resto del viaje. Entonces, por eso tenemos el parámetro L76. El L76
es el valor del lazo de corriente durante el control a velocidad cero. Por lo tanto, lo tenemos discriminado, ¿eh? Tenemos un lazo de corriente a velocidad cero, L76, y tenemos un lazo de corriente L05 para todo el resto del viaje. Si el L76 está ajustado en cero, el variador aplica L05 a todo, al control de rollback y durante todo el viaje. ¿Cuál es el efecto que nosotros solemos ver con el L05? Si tenemos un L05 bajo, esto era más crítico con el LM1, con el LM2 hemos ganado, esta es la realidad. Si tenemos un L05 bajo y yo intento ajustarle unas ganancias 2, 2.5, cosas así, del lazo de velocidad, el efecto que solemos ver es que la máquina hace ruido. Escuchamos un ronquido muy fuerte en el motor y ese ronquido, ya os digo, puede ser durante el control a velocidad cero o a lo mejor cuando llegamos a velocidad lenta, cosas por el estilo. ¿Cuál sería la manera de trabajarlo? Tenemos que primero ajustar el L05, ver si podemos hacer el cálculo, ver si tenemos la información de ese motor. Y si no, y bueno, en el LM2 tenemos un autotuning, esto ahora lo explicaré. Y la idea es que si yo ajusto el L05 como corresponde, ese efecto, ese ronquido desaparece en el motor. Y también hay veces que tengo que jugar un poquito, A lo mejor el L05, a lo mejor hay que tocarlo y aumentarlo para que ese ronquido acabe de desaparecer. Lo dicho, L05 y L76 son las ganancias del lazo de corriente, L05 para todo el viaje y L76 para el control a velocidad cero. Y esto es función del tipo de máquina que nos encontramos. Perdonadme, me lo he dejado, pero que sepáis que el LM2 tiene el autotuning, tiene un autotuning del L05. Ahora os lo corrijo, pero si no me equivoco es el parámetro P, lo estoy diciendo de cabeza ahora mismo, el parámetro P04, si no me equivoco, lo ponemos en 3 y realizamos el autotuning del lazo de corriente. Esto, si me he equivocado, lo corregiremos. Más cosas. Ejemplo de ajuste real en instalación. Aquí lo que veis son unas gráficas tomadas con nuestro software, con el Loader software. Este software es gratuito y hay un webinar también que se explica el funcionamiento. Y lo que vemos aquí es el perfil de velocidad de un ascensor. Entonces, esto es dato directamente del encoder, la velocidad que lee el variador a través del encoder. Vemos aquí como tenemos un pequeño golpe aquí durante el control a velocidad cero. Perdonadme. Vale, vemos aquí el golpe. Perdonadme. Gracias, Sergio. Sergio me corrige y el parámetro que calcula el L05 es el parámetro P04. P04. El P04 a 4 ajustamos, el variador calcula el lazo de corriente de ese variador. Antes he dicho P04 a 3, es un error, es el P04 a 4. Gracias, Sergio. Seguimos con el perfil de velocidad. El perfil de velocidad, lo que vemos aquí es lo dicho, aquí tenemos un pequeño golpe, aquí lo veis, este pequeño golpe es el control a velocidad cero. Vemos que cuando el variador arranca y llega a velocidad nominal, pues tenemos aquí estas oscilaciones. También vemos cómo en velocidad nominal, pues tenemos todas estas vibraciones. Y también vemos que cuando llegamos a velocidad lenta, realmente tenemos toda esta oscilación. Entonces hay que decirlo, estos son datos tomados con el Loader software. Al final lo que importa realmente es el confort que vosotros sintáis en cabina. Esto es así. La herramienta del Loader software lo que te permite es ver esto gráficamente y poder atacar a problemas donde los haya. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hicimos? Esto es cómo acabó el perfil de velocidad después de realizar todos los ajustes. Fijaros, aquí ya no hay ningún golpecito a velocidad cero, eliminamos la sobrevelocidad que había aquí, ese pico de velocidad que había al llegar a nominal, eliminamos también la corrección que había aquí cuando llegábamos a velocidad lenta y todo eso lo realizamos con las ganancias de velocidad. Y aquí es donde está más o menos todo explicado. ¿Qué es lo que había?
Primero, teníamos un el primer golpecito, ¿no? El control de rollback. Teníamos el L68, teníamos a 1, L69 en 0.1 y el L73 en 0. Esto es unas ganancias de velocidad suaves, muy suaves. ¿Qué es lo que sucede? Que la cabina se descuelga. Tú abres freno y el variador reacciona más lento, con menos intensidad, por decirlo así, y por lo tanto la cabina se descuelga. Pues nada, pues ajustamos la ganancia proporcional en 2, el tiempo integral en 3 milisegundos y le ajustamos el L73, el lazo de posición, en 1 y corregimos este efecto. Para corregir el efecto este de sobrepico que tenemos aquí, el L42, en esta instalación estaba en 0,2 y lo subimos a 0,35. Lo dicho, el L42, la ganancia del feed forward, afecta en los codos cuando hay un cambio de aceleración realmente. Es aquí en este punto y también corrige este punto. Lo dicho, de 0,2 a 0,3.5. Es una ganancia proporcional y lo que consigues es a mayor valor, mayor respuesta. Y después estas oscilaciones, pues al final las oscilaciones, ya os digo, esto es un poco... es todo un poco personal y las sensaciones que haya dentro de cabina, ¿eh? Pero fijaros que teníamos aquí un L36 y un L37, L36 en 70 milisegundos, perdóname, en 0.7 y un L37 de 50 milisegundos. Teníamos una respuesta por un lado muy lenta, que es un 0.7, el L36, y por otro lado una respuesta rápida del L37. Bueno, nuestra experiencia nos dice que si nosotros ajustamos, es más sencillo ajustar el L37, los tiempos integrales en torno a 100 milisegundos y simplemente ajustamos la ganancia proporcional. Es más sencillo ese ajuste que no tocar el L37. Y en las ganancias a bajas vueltas, pues lo mismo, tenía una ganancia del L39, sí que estaba bien ajustado, y aquí el L38 estaba en 0,8 y teníamos unas pequeñas oscilaciones. Bueno, aquí al final esto se quedó en 80 milisegundos, pero bueno, esto realmente se debe haber quedado en 100 milisegundos y ya está, para dejar un set estándar. Esto es un poquito el cómo afectan las ganancias y dónde las tocamos y por qué las tocamos y para qué las tocamos, ¿eh? Vale, vamos a hacer el resumen. Entonces aquí os tenemos una tabla con resumidas más o menos lo que sería unos ejemplos estándar de cómo se ajusta un motor de inducción y cómo se ajusta un motor de imanes permanentes. Si os fijáis, la gran diferencia es que las ganancias proporcionales en motor de inducción están en torno en 2, L68 en 2, L36 en 2,5, L38 en 2,5 y las ganancias proporcionales en motor de inducción están en torno hacia 10, L68 en 10, L36 en 10, L38 en 10. Los tiempos integrales, pues mirad, el L69 en motor PM, pues 3 milisegundos y en motor de inducción 10 milisegundos. ¿Por qué es más rápido? Recordad, tiempos integrales, cuanto más menor valor, más rápido, más reacción. ¿Por qué necesitamos más reacción? Porque no tenemos reductor. Es así de sencillo. Como tenemos una relación directa entre el eje del motor, entre la polea del motor y la cabina, cualquier movimiento lo detecta el encoder y entonces tenemos que reaccionar. En un motor de inducción con reductor, tenemos un reductor por el medio que nos camufla mucho ese efecto. Por lo tanto, no necesitamos tiempos integrales tan bajos. Pero después, si os fijáis, el tiempo integral, el L37 en altas velocidad, 100 milisegundos en los dos casos, y el L39, 100 milisegundos en los dos casos. La ganancia del feed forward, pues sí, los dos en 200 milisegundos, 300, por ahí va más o menos el tema. Y el L05 aquí está en 1,5 para motor de imanes, pero bueno, para motor de inducción. El L05 sí que es interesante o realizar el cálculo en el caso de que tengamos un LM1 o utilizar el P04A4, que es el autotuning del lazo de corriente. Y más o menos aquí tenéis todo un resumen de lo que serían las ganancias habituales y qué es lo que nosotros tocamos en el momento en que queremos ajustar finamente un ascensor.
Ya estamos obviando que todo el tema del pole tuning, la puesta en marcha, el motor ya está girando, ya está todo, los consumos son correctos, todo eso ya lo obviamos. Vale, pues con eso más o menos vamos a dar por cerrada la presentación. Lo dicho, si tenéis alguna duda, ahora pasaremos al turno de preguntas y respuestas, pero igualmente, en el caso de que tengáis alguna duda, por favor, enviarnos las consultas a postventa@fujielectric-medioeurope.com o para las consultas comerciales o otras consultas, el info.spain@fujielectric-medioeurope.com. Vale, lo dicho, con esto finalizamos lo que sería la presentación. Ahora vamos a iniciar el turno de preguntas y respuestas. Si tenéis cualquier duda, por favor, podéis escribirla en el chat. Iremos respondiendo a medida que vayáis preguntando. Vale, pregunta de Rubén. Hola, para corregir en rollback, ¿qué consecuencias puede tener poner un F23 igual a 0? A ver, el F23 para motor depende del tipo de motor que utilices. El F23 es la velocidad mínima, ¿no? O la velocidad inicial que le va a aplicar el variador. En un motor de imanes, lo habitual es que el F23 esté en 0. Porque yo quiero que ese motor esté parado. O sea, F23 es velocidad. Tú puedes utilizar un F23, hay una función que se llama el soft start, y esa función lo que se utiliza es para desenclavar chasis mochilas, que se llama. ¿Cuál es la idea? La idea es iniciar el movimiento para desenclavar un poquito esa cabina y que cuando la cabina acelere a nominal, tú no tengas un golpe muy brusco porque esa cabina esté enclavada. Entonces, eso se utiliza para ese tipo de instalaciones, pero lo habitual es que F23 esté en 0 durante el control a velocidad 0. No se necesita. La verdad es que para el motor de imanes tampoco, para el motor de inducción tampoco es necesario, porque el motor de inducción, al trabajar en lazo cerrado, ya no necesitamos tener una velocidad mínima de giro. Dicho de otra manera, F23 tiene sentido solamente en lazo abierto. En lazo cerrado no necesitamos, debería estar siempre en 0. Vale. ¿Podemos descargar esta presentación de algún sitio? David, diría que sí. Y si no, enviarnos un email, por favor, y os la enviaremos. Igualmente, la idea es que esto se publique en YouTube, en nuestro canal. Vale, Rubén, que no te había visto, perdóname. Sí, si es de imanes. La idea es que F23 a 0. Si es de imanes, F23 a 0, porque al final tú lo que estás diciendo al variador es que se mueva. Si yo lo que quiero es que la cabina esté parada, que esté quieta, no quiero velocidad. F23 a 0. Vale, pregunta de Iván. ¿Hay estipulado un valor de L05 para... No. ¿Hay estipulado un valor de L05 para instalaciones de 1 a 1 o 2 a 1? La respuesta es no. El valor del L05 es función de datos eléctricos del motor. Es de función de las inductancias, de la LD, de la LQ, de la corriente y de la tensión nominal de ese motor. Estamos hablando de motor, no estamos hablando de si es un 1 a 1, 4 a 1, nada. No hay ningún valor estipulado. Lo dicho, hay que calcular el L05 y si tenéis un motor de inducción, perdonadme, un LM2, utilizad el autotuning A4, P0, es importante, es el P de Pamplona 04 A4, no lo confundamos con el L03 A4. Vale, pregunta de Rubén. Respecto al L05, ¿es mejor calcularlo o mejor realizar el autotuning? No, realizar el autotuning. Al final el trabajo es verificar que el ascensor vaya bien. Lo que yo haría, yo realizo autotuning, P04 a 4, y veo el valor que me ha calculado el variador. Si yo tengo datos de esa máquina, si yo sé el valor de la LD y de la LQ, yo realizo el cálculo.
y digo, si lo que me ha dado el variador y el cálculo que yo tengo teórico más o menos me cuadran, pues ya está bien. Está bien. El variador ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien. Si no tengo valor de LD o LQ, pues entonces no tengo nada. Entonces me tengo que fiar del autotuning. Pero nuestra experiencia es que el autotuning lo suele clavar bastante bien. El refuerzo de par F09 y corriente en vacío P06, pregunta de Salva. ¿Hay que ajustarlos cuando tenemos problemas de par a bajas vueltas o en lazo cerrado estos parámetros no afectan? Vamos a ver. El refuerzo de par, el parámetro F09, ese parámetro no afecta en lazo cerrado, porque eso está relacionado con el tipo de control a lazo abierto, sin encoder. Estamos hablando de motor de inducción, no estamos hablando de motor de imanes. El parámetro F09 está relacionado con el tipo de control en lazo abierto. Eso es otro webinar que hicimos hace un tiempo. El parámetro P06 sí, porque el P06 es la corriente en vacío del motor. Entonces, la corriente en vacío es un parámetro que te calcula también el autotuning del variador. Estamos hablando de motor de inducción, no motor de imanes permanentes. En motor de imanes permanentes esto no tiene efecto, pero en motor de inducción en lazo cerrado sí. Porque el P06 es la corriente, vamos a decirlo así, mínima, es la corriente magnetizante que le envía el variador al motor. Entonces, si tenemos un P06 muy bajo, el P06 se suele ajustar entre un 40 y un 60-70% la nominal del motor. Si tenemos un P06 muy bajo, no vamos a magnetizar bien ese motor y ya podemos pelearnos lo que queramos con las ganancias de velocidad, que no vamos a tener un buen control del motor. Por lo tanto, F09 no afecta, P06 sí. La recomendación es autotuning. Siempre hay que realizar el autotuning del motor. Pregunta de Rubén. Para ajustar las curvas en S, ¿utilizamos el L42 o los L19, 24, 25 y 26? Vale. L19, 24, 25 y 26 es el valor de la curva. Es como quiero yo que sea esa curva. Si quiero que sea más abierta, por decirlo así, o la quiero más cerrada. L42 es la ganancia que aplica el variador para hacerte caso. O sea, el variador tú le has dicho, yo quiero hacer una curva del L19, no sé, un 35%, un valor más o menos estándar, una curva a mitad, por decirlo así, ni muy abierta ni muy cerrada. Y el L42 es la herramienta que tiene para decir que, para hacer que eso se cumpla. Si el L42 está en 0, pues no aplica ganancia de feed forward y entonces, aunque tú le estés diciendo, yo quiero, esto es igual que las ganancias, al final las ganancias es, yo quiero que el variador vaya a 60 RPM. Y lo que estamos hablando es, si voy a 59.8, ¿cómo reacciono? Porque yo estoy leyendo la lectura del encoder. ¿Yo reacciono rápido o reacciono lento? Si reacciono rápido, significa que tengo unas ganancias rápidas, unas ganancias reactivas. Si reacciono lento, pues ¿qué es lo que pasará? Yo voy a 59.8, punto 7, punto 6, punto 5, punto 4, pues bueno, pues me relajo y después al final corrijo, ¿no? Porque tengo unas ganancias blandas. Pues ese es el efecto de las ganancias. Una cosa es lo que yo quiero, en este caso sería la velocidad nominal, ¿no? Y otra cosa es cómo reacciona el variador, o sea, qué herramientas utiliza el variador para hacer lo que tú quieras. Entonces, el E19, 24, 25, 26 es lo que tú quieres que haga el variador en esa curva, una curva más grande o más pequeña, y el L42 es cómo lo haces. Si lo haces más rápido, más lento, cómo reacciona el variador para conseguir ese punto. Vale, pregunta de Romain. Teniendo el L65 en 2, ¿tenemos control de rollback activado más backlash? Sí. Sí. Con el L65 en 2 es válido todo lo que habíamos explicado del L68, 69 y todas estas cosas, pero a más tenemos el control de backlash. Tenemos las dos cosas. Es lo bueno, o sea, es lo que teníamos ya de antes más el control de backlash. Vale, pregunta de Juan Manuel. ¿Es posible que al calcular este parámetro, el L05, en motores con las mismas características nos den valores distintos? Pues sí. Al final, la teoría dice que el fabricante utiliza siempre el mismo tipo de cable, me refiero a la hora de bobinar el motor, pero puede haber pequeñas diferencias. También pensar que
al final el variador hace el cálculo del valor. Bueno, si lo hacemos con el autotuning que hace el variador para calcular el valor del L05 lo hace a través de los contactores. O sea, el variador lo que hace es aplica tensión al motor y en función de la corriente que circula entre variador y motor, el variador calcula. Es lo que hace el autotuning, en este caso del L05. Entonces tenéis que pensar, si yo tengo un cable de 15 metros, por decirlo así, pues ese cable al final tiene una resistencia y esa resistencia la está viendo el variador, perdonadme. Si el variador, entre variador y motor hay contactores, que eso también sucede cuando hacemos el pole tuning, si esos contactores están fogueados, porque esto ha sucedido y sucede, si se genera, vosotros pensáis que cuando se abre un contactor y se cierra, siempre que se abre y se cierra con tensión, o sea que está circulando corriente, primero eso al variador no le gusta, eso todo lo tenemos claro, y lo que acaba sucediendo es que entre los contactos del motor, de los contactores, se produce una carbonilla, se genera una carbonilla, y eso lo que acaba sucediendo es que esa carbonilla dificulta el contacto entre las chapas, por decirlo así, del propio contactor. Entonces, dicho al revés, si tenemos unos contactores que están fogueados, que tienen carbonilla en sus contactos y realizamos el P04A4, pues nos puede distorsionar un poco el cálculo. Con esto lo que quiero decir es que al final el cálculo lo realiza con todos los elementos que hay en la instalación. Entonces sí, es posible. Lo que no sería normal es que te diera valores muy diferentes. Si son valores muy diferentes es que a lo mejor aquí hay algo más que se nos ha escapado. Pero tiene que darte valores similares. ¿Que haya diferencias? Sí, pero muy, muy, muy diferentes no debería. No debería. Pregunta de Iván. Si se producen ruidos eléctricos, ¿qué parámetro? Uy, si se producen ruidos eléctricos. Esta pregunta es muy grande, Iván. Estamos hablando... Si se produce ruido eléctrico, un variador es una fuente de ruido eléctrico. Empecemos por ahí. Un variador es un cacharro que va muy bien, nos permite tener confort en el ascensor, nos permite muchas cosas, pero el variador como tal es una fuente de ruido eléctrico. Entonces, por eso todos los cables de motor, para motor de imanes sobre todo, están apantallados. Todos los encoders van con cable apantallado, incluso con doble pantalla. ¿Por qué? Porque un variador, por definición, es una fuente de ruido eléctrico. Entonces, no es tan sencilla la respuesta porque no hay un parámetro mágico que digas el ruido eléctrico desaparece. No, lo que tenemos que hacer es fortalecer todo el hardware de la instalación, los conectores a tierra, que tengan la sección adecuada, que el cable entre variador y motor esté conectado a tierra, que el cable del encoder esté correctamente conectado a tierra, todo con su sección. Es un poco la idea, no hay parámetros para que el ruido eléctrico desaparece. Sí que es cierto de que el ruido eléctrico es función del parámetro F26. El parámetro F26 es la frecuencia de conmutación del variador. Entonces, cuando digo que el variador es una fuente de ruido eléctrico, es parte porque el F26 es uno de los parámetros que afectan al tipo de ruido que genera. Lo que pasa es que en el mundo del ascensor, el parámetro F26, pues un tema acústico, se suele ajustar entre 12 y 16 kHz. Esa es la realidad. En el mundo de la industria, la frecuencia de conmutación se ajusta a valores inferiores, en torno a 3, para que os hagáis una idea. ¿Por qué? Porque en la industria no es tan problemático el ruido acústico. En un ascensor sí. En un ascensor, en un variador que está colocado en el marco del rellano del ático, si tú le colocas una frecuencia de conmutación de 3 kHz, ya te aseguro que a los 5 minutos tienes al vecino al lado diciéndote que qué caño estás haciendo. Así te lo digo, porque es un pitido continuo. Y con un F26 en torno a 16 kHz, 15, 14, 16, acústicamente no lo oyes, no lo oyes. Entonces, ese es el único parámetro, por decirlo así, que podemos tocar a nivel de ruido eléctrico. Pregunta de Javier. ¿Qué se realizaría primero? ¿Pole tuning o autotuning? ¿En qué orden se realizaría?
Bueno, a ver, da lo mismo. Lo explico. El pole tuning lo que te permite es, bueno, no, sí, da lo mismo no, vamos a decirlo bien. Primero, autotuning. El autotuning, lo que P04 en 4, en este caso, nos permite ajustar el lazo de corriente del variador de manera automática. Por lo tanto, eso ya lo tenemos hecho. Eso en el momento que el variador eche a andar y todo funcione, ya sabemos que eso ya lo tenemos controlado y no nos podemos olvidar, entre comillas. El pole tuning es imprescindible a la hora de controlar un motor de imanes permanentes con encoder absoluto, porque si no el variador no va a ser capaz de controlar ese motor y ese motor va a girar descontroladamente. Por lo tanto, si el motor no gira, da lo mismo el P04 en 4. Pero vamos, que si lo hacemos antes ya lo tenemos hecho, ya lo tenemos resuelto y en el momento en que tengamos el fasado bien hecho y el variador ya controle correctamente el motor, el movimiento ya será suave, ya será fluido, ya no tendremos tanto ruido. Vale, pregunta de Romain. Si no tenemos ese golpe al abrir el freno, ¿nos aconsejas poner el 65 a 2? Pues no. Probadlo, si esto es así. Es que lo de la corrección del backlash es función del tipo de freno que tengáis y de cómo están hechos, por decirlo así, los dientes que unen entre el plato del freno y el eje del motor. Si tú ya no notas nuestra experiencia es que se nota, pero es lo que te digo, nosotros no estamos todos los días en una instalación montando, eso sois vosotros, entonces habrá instalaciones que lo notes y habrá instalaciones que no. No le va a hacer daño, sinceramente. Con el L10, ¿qué se consigue? L10. Pues mira, ahora te lo voy a decir. Porque ahora te lo quiero decir, porque ahora, si no me equivoco, el L10 es el filtro de la consigna de velocidad, si no me equivoco, pero te lo tengo que decir bien. Generalmente este parámetro no se suele tocar, lo dejamos a valor por defecto. No, es el feedback, me dice Sergio. Es el filtro de la velocidad del encoder. Vamos a caer en algunas máquinas con el LM1 porque veíamos que nos permitía, las máquinas, por decirlo así, nos hacían un ruido durante el control a velocidad cero y era difícil el ajuste, y con el L10 lo que conseguíamos es un filtro de la velocidad que recibe el variador del encoder. Por lo tanto, hace la respuesta un pelín más lenta por parte del variador porque estás filtrando esa señal, y lo que conseguíamos era que nos permitía aumentar ganancias para conseguir un control de rollback o para conseguir un pelín más de confort durante el viaje. Pero eso lo llegamos a tocar durante algunas instalaciones, con algunas máquinas con el LM1. La recomendación es dejarlo por defecto. Ahora no sé si por defecto viene en 20 milisegundos, no os lo sé decir ahora mismo. Pero ese parámetro no lo toquéis, Os voy a mirar en paralelo a cuánto viene por defecto ese valor. Dejadme un segundo, por favor. Mira, por defecto viene en 5 milisegundos. Por lo tanto, ese parámetro, yo recuerdo que lo llegamos a poner en 20 milisegundos para este tipo de máquinas. Sobre todo para algunas máquinas que nos encontramos, pero ya no lo tocamos, sinceramente. Por lo tanto, la recomendación es entre 5 y 20 milisegundos, pero la recomendación es dejarlo en 5, olvidaros de ese parámetro, porque la idea es simplificarlo. No, o sea, con el LM2 ese problema no lo hemos encontrado. Vale, no sé si, bueno, quedan todas contestadas, todas las preguntas. Espero que ha quedado más o menos todo claro. Lo dicho anteriormente, si tenéis alguna duda o lo que fuera, nada, simplemente. Sergio, si quieres, despide el de este. Sí, hola, buenas a todos. Muchas gracias por asistir a nuestro webinar. Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, ya se ha acabado el turno de preguntas y respuestas. Ya hemos prolongado un poco más de la cuenta
por hacer entrar todas las cuestiones. Si tenéis alguna cuestión adicional, ya sabéis que podéis dirigiros al correo electrónico. Tanto la presentación como el webinar estarán disponibles. Si queréis la presentación os la podemos hacer llegar vía correo electrónico, nos mandáis un correo, os reenviamos, y el webinar se os enviará en breve para poder visualizar directamente en nuestro canal de YouTube. ¿De acuerdo? Así que si no hay ninguna otra cosa más, de nuevo, daros las gracias a todos y a todas por asistir a este webinar. Nos esperamos en el siguiente y, bueno, os deseamos también que os cuidéis mucho por los tiempos que corren y que podáis disfrutar de las vacaciones y de la familia. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.